En la costa sur del Perú, donde el desierto parece interminable y el océano Pacífico golpea una tierra seca, nació una de las civilizaciones más enigmáticas de América Antigua, Paracas. No fue recordada por levantar imperios enormes ni por conquistar territorios con ejércitos gigantescos, sino por algo mucho más inquietante. Sus tumbas, sus momias, sus textiles, sus cráneos modificados y sus conocimientos médicos. Paracas fue una civilización que convirtió la muerte en memoria, el cuerpo en símbolo y el tejido en un lenguaje sagrado. Sus antiguos habitantes vivieron entre valles fértiles, desierto, mar y viento, aprovechando cada recurso disponible para crear una cultura profundamente espiritual, artística y compleja. La arena pudo haberlos ocultado durante siglos, pero cuando sus tumbas fueron descubiertas, el mundo entendió que debajo del silencio había una historia capaz de cambiar nuestra forma de mirar el pasado. Sus fardos funerarios revelaron una sociedad obsesionada con la continuidad después de la muerte. Sus mantos mostraron colores, figuras y técnicas extraordinarias. Sus cráneos deformados y trepanados abrieron preguntas sobre identidad, medicina, poder y ritual. Cada hallazgo parecía decir que Paracas no quería ser olvidada, sino preservada para un futuro que todavía no estaba listo para comprenderla. Esta civilización parecía dormida bajo el desierto, pero lo que dejó enterrado no era una despedida, sino un mensaje. Y aquí nace la gran pregunta: ¿quiénes fueron realmente los Paracas? ¿Y por qué dedicaron tanta energía a preparar a sus muertos como si la muerte no fuera el final, sino el comienzo de otra forma de existencia? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El origen de la civilización Paracas está unido a uno de los paisajes más extremos de la costa sur del Perú. Allí, donde el desierto parece seco e inmóvil, donde la lluvia es escasa y el viento levanta arena sobre antiguas quebradas, surgió una cultura capaz de transformar un ambiente difícil en un centro de vida, ritual y memoria. Los Paracas no nacieron en una tierra fácil. Nacieron en una región donde sobrevivir dependía de comprender el mar, aprovechar los valles, organizar el trabajo y respetar los ciclos de la naturaleza. Su desarrollo se ubica aproximadamente entre el siglo VIII a.C. y los primeros siglos antes de nuestra era, aunque las fechas pueden variar según las fases arqueológicas. Su territorio principal estuvo en la península de Paracas y los valles cercanos de la región de Ica, en la costa sur peruana. Esta zona ofrecía una combinación poderosa: por un lado, el océano Pacífico, lleno de recursos marinos; por otro, valles fértiles que permitían cultivar cuando se controlaba bien el agua; y alrededor, un desierto que protegía, aislaba y conservaba. Desde lejos, aquel territorio podía parecer demasiado seco para sostener una civilización importante. Pero los Paracas entendieron algo que otros habrían ignorado: el desierto no era un enemigo si se sabía vivir entre el mar y los valles. Los Paracas no surgieron de la nada. Fueron parte de un largo proceso cultural andino en el que distintas sociedades compartieron símbolos, técnicas, creencias y formas de organización. Una influencia importante fue el mundo chavín, una cultura más antigua que marcó profundamente el horizonte temprano andino. Algunos elementos religiosos, iconográficos y rituales de Paracas muestran conexiones con esa tradición, aunque Paracas desarrolló su propia identidad. No fue una copia de Chavín. Fue una cultura que tomó influencias y las transformó en un lenguaje propio. Su origen también estuvo relacionado con la adaptación al ambiente costero. La vida Paracas dependía de combinar recursos. El mar ofrecía peces, moluscos, mariscos, algas y aves marinas. Los valles permitían cultivar alimentos como maíz, frijoles, calabazas, payares, ajíes y otros productos. El algodón fue especialmente importante, porque sirvió como base para una de sus mayores expresiones culturales, los textiles. Con algodón y fibras de camélidos obtenidas mediante intercambio con regiones altas, los Paracas crearon mantos y tejidos que todavía asombran por su calidad, color y simbolismo. Su economía no era simple. Dependía de agricultura, pesca, recolección marina, producción artesanal e intercambio. En una región árida, el control del agua era esencial.
Las comunidades debían conocer los ríos, las temporadas, los suelos y las formas de aprovechar cada espacio fértil. No bastaba con sembrar, había que planificar. Esta necesidad de organización pudo fortalecer jerarquías locales y autoridades capaces de dirigir trabajo, distribuir recursos y sostener rituales. La gastronomía Paracas debió combinar productos del mar y alimentos agrícolas. El pescado, los mariscos y otros recursos costeros pudieron formar parte habitual de la dieta. A esto se sumaban maíz, frijoles, calabazas, ajíes y posiblemente tubérculos o productos obtenidos por intercambio. El alimento no solo sostenía la vida diaria, también formaba parte de la relación entre comunidad, territorio y ritual. En sociedades antiguas, producir comida era también producir estabilidad. Un pueblo que podía alimentar a sus artesanos, pescadores, agricultores y élites rituales tenía más posibilidades de crecer. La jerarquía social de Paracas se puede observar especialmente en sus entierros. No todos eran sepultados con la misma riqueza. Algunos fardos funerarios contienen textiles finos, objetos cuidadosamente preparados y señales de alto estatus. Esto indica que existían diferencias sociales importantes. Probablemente había líderes religiosos, autoridades locales, especialistas textiles, agricultores, pescadores, artesanos y familias comunes. El poder pudo estar muy vinculado al ritual, porque en Paracas la muerte, el cuerpo y los objetos funerarios parecen haber tenido una importancia extraordinaria. Era una sociedad donde el prestigio no solo se mostraba en vida, también se preparaba para ser visto después de la muerte, envuelto en telas, símbolos y memoria. La religión Paracas sigue siendo un campo lleno de preguntas, porque no dejaron escritura que explique directamente sus creencias. Sin embargo, sus tumbas, textiles y prácticas funerarias muestran una visión profundamente espiritual. La muerte no parece haber sido tratada como un final rápido, sino como un proceso solemne. Los cuerpos eran envueltos en fardos, acompañados por objetos y cubiertos con textiles que podían representar seres sobrenaturales, figuras humanas, animales, aves, felinos, serpientes o personajes con rasgos complejos. La psicología de esta civilización puede entenderse a través de su relación con el cuerpo. Los Paracas practicaron la deformación craneal, modificando la forma del cráneo desde la infancia mediante presión controlada. Esta práctica no era accidental. Pudo marcar identidad, pertenencia, estatus o belleza cultural. También realizaron trepanaciones craneanas, es decir, aberturas en el cráneo con fines médicos o rituales. Algunos cráneos muestran señales de supervivencia después de la intervención, lo que revela conocimientos notables sobre el cuerpo humano, heridas y recuperación. Esto nos muestra una mentalidad donde el cuerpo no era solo biología, era símbolo, era identidad, era territorio social. Un cráneo modificado podía hablar de pertenencia. Una trepanación podía hablar de medicina, dolor, riesgo y conocimiento. Un fardo funerario podía hablar de rango, memoria y esperanza después de la muerte. Para los Paracas, el ser humano no terminaba en la piel. Continuaba en sus tejidos, en sus símbolos y en la forma en que era recordado. La arquitectura Paracas no fue monumental en el sentido de enormes pirámides visibles como en otras culturas andinas, pero sí tuvo una arquitectura funeraria y ritual muy importante. En la fase conocida como Paracas Cavernas, se han identificado tumbas profundas con forma de botella o cámaras subterráneas donde los cuerpos eran colocados cuidadosamente. En la fase de Paracas Necrópolis, los entierros muestran fardos funerarios complejos, agrupados en amplios cementerios. Esta forma de construir hacia abajo, bajo la tierra, revela una civilización que convirtió el subsuelo en espacio sagrado. La vida diaria de la civilización Paracas se desarrolló entre dos mundos opuestos, el desierto y el océano. Por un lado, tenían una tierra seca, dura, donde la lluvia era escasa y el paisaje parecía imponer silencio. Por otro lado, tenían el mar, lleno de alimento, movimiento y posibilidades. Entre esos dos extremos, los Paracas aprendieron a construir una sociedad capaz de aprovechar cada recurso disponible. No vivían en un ambiente fácil, pero precisamente por eso desarrollaron una cultura de planificación, observación y trabajo organizado. Su economía dependía de una combinación inteligente de agricultura, pesca,
recolección marina, producción textil e intercambio. En los valles cercanos, donde el agua permitía cultivar, sembraban productos importantes para la alimentación y la vida ritual. Entre ellos estaban el maíz, los frijoles, los pallares, las calabazas, los ajíes y el algodón. El algodón fue esencial, porque no solo servía para fabricar ropa o redes, sino también para crear los textiles que más tarde harían famosa a esta civilización. Desde fuera, el desierto podía parecer una condena, pero para los paracas, cada valle fértil era una oportunidad y cada fibra de algodón podía convertirse en símbolo de poder. El mar fue otro pilar de su economía. La costa sur peruana ofrecía peces, mariscos, moluscos, aves marinas y otros recursos que complementaban la dieta agrícola. Los pescadores debían conocer las corrientes, las temporadas y los lugares donde era más probable encontrar alimento. En una región donde la agricultura podía depender del agua disponible, el océano era una reserva vital. Comer productos marinos no era solo una costumbre, era una estrategia de supervivencia. La gastronomía paracas debió ser variada dentro de las posibilidades de su ambiente. El pescado pudo consumirse fresco, seco o preparado al fuego. Los mariscos y moluscos aportaban alimento desde la costa. El maíz podía cocinarse de distintas formas, mientras los frijoles y pallares ofrecían sustento para la población. Las calabazas podían servir como alimento y también como recipientes. El ají daba sabor y valor cultural a la comida. En el mundo andino, alimentarse no era un acto separado de la comunidad. Sembrar, pescar, preparar y compartir comida formaba parte del orden social. La producción textil fue una de las actividades más importantes de Paracas. Sus tejidos no eran simples prendas de uso diario. Eran obras de arte, señales de estatus y objetos cargados de significado. Para elaborarlos se necesitaban especialistas, tiempo, materiales y conocimiento técnico. El algodón de la costa se combinaba con fibras de camélidos que probablemente llegaban desde regiones más altas mediante intercambio. Esto muestra que Paracas no era una cultura aislada, sino una sociedad conectada con otros territorios andinos. Paracas parecía encerrada entre arena y mar, pero sus textiles revelan rutas invisibles, contactos lejanos y una red de intercambio mucho más amplia de lo que el desierto dejaba imaginar. Los colores de sus mantos fueron extraordinarios. Lograr esos tonos requería conocimiento de tintes, fibras y técnicas de conservación. Las figuras bordadas podían representar seres humanos, aves, felinos, serpientes, personajes con rasgos sobrenaturales y símbolos difíciles de interpretar. En una cultura sin escritura alfabética conocida, el tejido podía funcionar como un lenguaje visual. Un manto podía decir quién era una persona, qué rango tenía, qué creencias la acompañaban y cómo debía ser recordada. La jerarquía social se reflejaba con fuerza en esos objetos. No todos podían tener los mismos textiles, ni todos eran enterrados con la misma riqueza. Las élites paracas parecían concentrar acceso a mantos finos, objetos rituales y entierros más elaborados. Esto sugiere una sociedad con diferencias claras entre autoridades, especialistas religiosos, artesanos, agricultores, pescadores y población común. El poder no solo estaba en controlar alimentos o tierras, sino en controlar símbolos. Quien podía vestir, envolver o enterrar con lujo demostraba prestigio. La vida cotidiana de la población común debió estar marcada por el trabajo. Los agricultores cuidaban los cultivos en los valles, los pescadores salían hacia la costa, los artesanos preparaban herramientas, cerámica, tejidos y objetos de uso ritual. Las mujeres probablemente tuvieron un papel esencial en la producción textil, aunque las actividades exactas pudieron variar según comunidad, familia y rango. En sociedades antiguas, el trabajo no se entendía como una tarea individual aislada, sino como parte de una red de obligaciones familiares y comunitarias. La psicología de los paracas puede entenderse como una mezcla de disciplina, espiritualidad y respeto por la permanencia. Vivir en el desierto exigía prever. Había que almacenar, organizar, cuidar el agua, aprovechar la pesca y no desperdiciar materiales. Pero al mismo tiempo, su obsesión por preparar a los muertos muestra que no pensaban solo en la supervivencia inmediata. Pensaban en la memoria, pensaban en lo que quedaba después del cuerpo, pensaban en cómo una persona debía cruzar el límite entre la vida y la muerte. La vida diaria podía ser dura, llena de trabajo, sol,
viento y escasez. Pero en medio de esa dureza, los paracas crearon una de las expresiones artísticas más delicadas de América antigua. Su religión estaba profundamente conectada con la muerte, el cuerpo y los símbolos. Aunque no conocemos con precisión los nombres de sus divinidades, sus textiles y entierros muestran un universo espiritual complejo. Las figuras representadas en sus mantos no eran simples decoraciones. Muchas parecen pertenecer a un mundo ritual donde humanos, animales y seres sobrenaturales se mezclaban. Esto sugiere una visión donde lo visible y lo invisible estaban conectados. La arquitectura paracas se expresó especialmente en espacios funerarios. No fue una civilización de grandes ciudades monumentales, pero sí desarrolló tumbas y necrópolis que revelan organización social. En Paracas Cavernas se han identificado tumbas subterráneas con formas profundas, donde los cuerpos eran depositados con cuidado. En Paracas Necrópolis, los fardos funerarios muestran una preparación compleja. El hecho de construir hacia abajo, bajo la arena, habla de una relación especial con el subsuelo, como si la tierra fuera un espacio de transformación. El comportamiento de esta civilización parece haber estado marcado por la ceremonia. No solo enterraban, preparaban. La religión de la civilización Paracas se entiende mejor cuando se observa la forma en que trataron a sus muertos. Para ellos, la muerte no parece haber sido un final rápido ni una simple despedida del cuerpo. Todo indica que el cuerpo, los textiles, los objetos y la tumba formaban parte de un proceso espiritual mucho más profundo. En Paracas, morir no significaba desaparecer de inmediato. Significaba entrar en una nueva condición, una condición donde la persona seguía teniendo identidad, memoria y valor dentro de la comunidad. Esta visión se ve con fuerza en los fardos funerarios. Los muertos eran colocados en posición flexionada, envueltos cuidadosamente en capas de telas, mantos, cuerdas y otros materiales. Algunos fardos eran sencillos, pero otros alcanzaban un nivel extraordinario de complejidad. Los más ricos podían contener mantos finamente bordados, objetos personales, alimentos, instrumentos, cerámica y elementos asociados al prestigio del difunto. Cada capa parecía proteger, ocultar y al mismo tiempo revelar la importancia de esa persona. Para muchas culturas, el cuerpo muerto era algo que debía alejarse de los vivos. Pero para Paracas, el cuerpo podía convertirse en un centro de memoria, respeto y poder. Los entierros muestran que la sociedad Paracas tenía diferencias jerárquicas claras. No todos recibían el mismo tratamiento funerario. Las personas de alto rango eran enterradas con mayor cantidad de textiles y objetos de valor. Esto indica que existían élites religiosas, políticas o familiares con acceso a bienes especiales y a trabajo especializado. Preparar un fardo funerario de gran calidad requería tiempo, materiales, conocimiento y participación comunitaria. No era una acción improvisada, era una ceremonia de estatus. La muerte, entonces, también era una forma de mostrar jerarquía. En vida, una persona podía tener poder por su linaje, su función ritual, su conocimiento o su autoridad. Pero después de morir, ese poder podía seguir expresándose a través de la tumba. Los textiles no solo cubrían el cuerpo, comunicaban quién había sido esa persona y cómo debía ser recordada. La tumba se convertía en un mensaje para los vivos y posiblemente para el mundo espiritual. Los Paracas no dejaron escritura que explique sus dioses o sus creencias con palabras directas. Por eso, no se debe inventar una religión cerrada con nombres exactos que no conocemos. Pero sus imágenes textiles permiten observar un universo simbólico muy rico. En sus mantos aparecen figuras humanas, aves, felinos, serpientes, seres con atributos sobrenaturales, personajes con cabezas trofeo y formas que mezclan lo humano con lo animal. Estas imágenes sugieren una religión donde la transformación, el poder, la fertilidad, la muerte y el contacto con fuerzas invisibles eran temas importantes. Los Paracas no escribieron sus creencias en libros, pero las bordaron en telas, las envolvieron alrededor de sus muertos y las escondieron bajo la arena. La presencia de cabezas trofeo en la iconografía Paracas ha sido uno de los temas más discutidos por los investigadores. En el mundo andino antiguo, las cabezas separadas del cuerpo pudieron estar vinculadas a poder ritual, guerra, fertilidad o control simbólico del enemigo. No se debe simplificar esto como violencia sin sentido. En muchas culturas antiguas,
El cuerpo humano podía tener significados sagrados y políticos. La cabeza, como lugar del rostro, la identidad y la vida, podía representar fuerza, prestigio o conexión con lo sobrenatural. La psicología Paracas parece haber estado marcada por una relación intensa con la transformación del cuerpo. Esto se observa en dos prácticas famosas, la deformación craneal y la trepanación. La deformación craneal consistía en modificar la forma del cráneo desde la infancia mediante presión controlada. Esta práctica podía indicar pertenencia a un grupo, diferencia social, identidad cultural o estatus. En otras palabras, el cuerpo era moldeado para expresar algo que la comunidad valoraba. La trepanación craneal, por su parte, consistía en abrir una parte del cráneo mediante técnicas especializadas. Algunos cráneos muestran señales de cicatrización, lo que significa que ciertas personas sobrevivieron a la intervención. Esto revela conocimientos médicos sorprendentes para su época. Las trepanaciones pudieron realizarse para tratar fracturas, heridas, dolores, enfermedades o por razones rituales. Aunque no siempre se puede saber el motivo exacto, el nivel de práctica demuestra observación, experiencia y una relación compleja con el dolor y la curación. El hecho de que algunos individuos sobrevivieran a estas operaciones muestra que Paracas tenía especialistas capaces de intervenir el cuerpo con precisión. Esto no debe verse como una curiosidad aislada, sino como parte de una sociedad que entendía el cuerpo como algo físico, social y espiritual al mismo tiempo. Curar un cráneo, modificarlo o enterrarlo con lujo eran acciones distintas, pero todas hablan de la importancia del cuerpo como símbolo. La arquitectura funeraria también refuerza esta idea. En la fase conocida como Paracas Cavernas, las tumbas tenían formas profundas, excavadas bajo la tierra, con cámaras donde se colocaban los cuerpos. En la fase conocida como Paracas Necrópolis, los entierros muestran grandes concentraciones de fardos funerarios. Esta diferencia indica cambios en las prácticas funerarias a lo largo del tiempo, pero también una continuidad. La muerte ocupaba un lugar central en la organización social. Paracas no levantó su mayor misterio sobre la superficie del desierto. Lo colocó debajo, como si la tierra misma fuera una puerta hacia otra forma de existencia. La religión Paracas pudo estar influida por tradiciones andinas más antiguas, especialmente aquellas relacionadas con el mundo chavín. Algunos símbolos de seres poderosos, animales transformados y figuras sobrenaturales recuerdan la importancia de la iconografía religiosa en los Andes tempranos. Sin embargo, Paracas desarrolló un estilo propio, especialmente en sus textiles. El tejido se convirtió en un espacio sagrado donde podían representarse ideas que todavía hoy resultan difíciles de descifrar. La relación con los antepasados probablemente fue fundamental. En muchas sociedades andinas, los muertos no eran vistos como ausentes absolutos. Podían seguir vinculados a la comunidad, al linaje y al territorio. Los fardos funerarios Paracas sugieren que los antepasados de élite podían conservar una presencia simbólica poderosa. La grandeza de Paracas no se levantó únicamente en muros visibles ni en ciudades enormes. Su mayor poder quedó guardado en telas, tumbas, cuerpos preparados y símbolos que sobrevivieron bajo la arena durante siglos. A diferencia de otras civilizaciones que intentaron impresionar con templos gigantescos o plazas monumentales, Paracas dejó una herencia más silenciosa, pero profundamente impactante. Textiles tan complejos que parecen hablar, fardos funerarios que parecen custodiar secretos y una arquitectura de la muerte construida hacia abajo, en el interior de la tierra. Los textiles Paracas están entre las obras más extraordinarias del antiguo Perú. No eran simples mantos para cubrir el cuerpo. Eran objetos de prestigio, símbolos religiosos, señales de jerarquía y posiblemente una forma de comunicación visual. En una sociedad sin escritura alfabética conocida, el tejido podía guardar información sobre identidad, poder, pertenencia, mundo espiritual y memoria. Cada color, cada figura y cada repetición podía tener un significado que iba mucho más allá de la decoración. Desde fuera, un manto podía parecer solo una pieza hermosa, pero para Paracas, un textil podía ser una declaración de rango, una protección espiritual y un mensaje destinado a sobrevivir a la muerte. La fabricación de estos tejidos exigía un conocimiento técnico impresionante.
Se utilizaba algodón cultivado en la costa y fibras de camélidos que probablemente llegaban desde zonas altas mediante intercambio. Esto demuestra que Paracas estaba conectada con otras regiones. No era una cultura encerrada por el desierto. Sus redes permitían obtener materiales que no estaban disponibles en su territorio inmediato. Las fibras eran teñidas con colores intensos y luego trabajadas con técnicas de tejido y bordado muy elaboradas. Lograr mantos de tanta calidad requería especialistas, tiempo, organización y una sociedad capaz de sostener a quienes dedicaban su vida a producir estos objetos. La economía textil tenía una dimensión política. Quien controlaba el algodón, las fibras, los tintes, los especialistas y el tiempo de trabajo controlaba también una fuente de prestigio. Un manto fino no podía ser producido por cualquiera. Era el resultado de recursos, conocimiento y autoridad. Por eso los textiles de élite encontrados en fardos funerarios revelan diferencias sociales. No todos los muertos recibían la misma cantidad ni la misma calidad de telas. Los entierros más ricos muestran que ciertas personas ocupaban posiciones privilegiadas dentro de la sociedad. La jerarquía Paracas se puede leer en sus tumbas. Había personas enterradas con mantos excepcionales, objetos rituales, cerámica, alimentos y elementos personales. Esto sugiere la existencia de élites religiosas o políticas, familias poderosas, especialistas rituales y posiblemente autoridades encargadas de organizar ceremonias, producción y redistribución de bienes. Debajo de esas élites estarían agricultores, pescadores, artesanos, tejedores, trabajadores de cerámica y población común. La sociedad no era igualitaria en todos sus niveles. La muerte muestra esas diferencias con claridad. La tumba podía parecer un lugar de descanso, pero en Paracas también era un escenario donde la desigualdad, el poder y la memoria quedaban expuestos para la eternidad. La arquitectura Paracas fue especialmente funeraria. En la fase conocida como Paracas Cavernas, las tumbas fueron excavadas en forma profunda, con cámaras subterráneas donde se colocaban los cuerpos. Estas estructuras muestran una relación directa entre tierra, muerte y transformación. No buscaban llamar la atención desde lejos, sino crear espacios protegidos bajo la superficie. En cambio, en Paracas Necrópolis, los entierros se organizaron en grandes concentraciones de fardos funerarios, donde los cuerpos envueltos fueron depositados con enorme cuidado. Ambas formas muestran que la arquitectura de Paracas no se entiende solo como construcción física, sino como organización ritual del espacio. Construir hacia abajo tiene un significado poderoso. La tierra no era solo suelo, era el lugar donde el muerto entraba en otra condición. El cuerpo era depositado, envuelto, acompañado y protegido. La arena del desierto ayudó a conservar muchos restos, pero para los Paracas el entierro no parece haber sido solo una necesidad práctica. Era un acto simbólico. La tumba era una frontera entre la comunidad de los vivos y la permanencia de los muertos. Sus mantos funerarios eran verdaderas obras visuales. En ellos aparecen figuras humanas con rasgos sobrenaturales, aves, felinos, serpientes, peces, personajes con cabezas trofeo, seres que parecen estar en movimiento y formas que mezclan lo humano con lo animal. Estas imágenes muestran una visión del mundo donde la transformación era central. El cuerpo podía cambiar. El difunto podía ser envuelto y convertido en memoria. Los seres representados podían cruzar límites entre naturaleza, humanidad y poder espiritual. La religión Paracas se expresa precisamente en esa mezcla. Aunque no conocemos con exactitud los nombres de sus dioses, sus símbolos revelan una espiritualidad intensa. La muerte, los animales, la sangre, la cabeza, el vuelo de las aves, el mar y los seres transformados pudieron tener un lugar dentro de su pensamiento sagrado. En muchas culturas andinas, los animales no eran simples criaturas del paisaje. Podían representar fuerzas, atributos o conexiones con mundos invisibles. En Paracas, las aves pudieron tener relación con el cielo, los felinos con fuerza, las serpientes con tierra o transformación, y los peces con el mar y la vida costera. La psicología de esta civilización estaba marcada por la permanencia. Mientras otras sociedades expresaban poder mediante murallas, Paracas lo expresó mediante conservación. El cuerpo debía permanecer. El tejido debía cubrir y proteger. La identidad debía ser reconocida incluso después de morir. Esta forma de pensar revela una sociedad obsesionada con la continuidad.
No querían que la muerte deshiciera por completo lo que una persona había sido. Por eso preparaban, envolvían y acompañaban. La vida podía ser breve, frágil y amenazada por el desierto. Pero Paracas encontró una forma de desafiar esa fragilidad, convertir a sus muertos en memoria cuidadosamente construida. Su arquitectura cotidiana, en cambio, fue menos visible para la arqueología. Muchas viviendas y espacios de uso diario probablemente fueron hechos con materiales perecederos como cañas, barro, madera, fibras vegetales y otros elementos de la costa. El final de la civilización Paracas no fue una destrucción repentina ni una caída marcada por una gran guerra documentada. No conocemos una batalla final, un rey derrotado ni una ciudad incendiada que explique su desaparición como cultura diferenciada. Su declive fue más silencioso y más complejo. Fue una transformación gradual, ocurrida entre los últimos siglos antes de Cristo y los primeros siglos de nuestra era, cuando muchas de sus tradiciones comenzaron a cambiar, mezclarse y dar paso a nuevas formas culturales en la costa sur del Perú. Paracas no desapareció como si nunca hubiera existido. Parte de su mundo continuó vivo en la cultura nazca, que heredó elementos de su iconografía, su relación con el desierto, sus prácticas rituales, su arte textil y su forma de entender el paisaje como un espacio cargado de símbolos. Por eso, cuando se habla de la caída de Paracas, hay que hacerlo con cuidado. No fue una muerte absoluta, fue una transición. La arena parecía haber cerrado para siempre la historia de Paracas, pero en realidad, muchas de sus ideas siguieron caminando bajo otro nombre. Uno de los factores que pudo influir en su transformación fue el cambio social dentro de sus propias comunidades. Las sociedades no permanecen iguales para siempre. Cambian sus formas de entierro, sus redes de intercambio, sus autoridades, sus símbolos y sus maneras de representar el poder. En Paracas, los entierros de la fase cavernas y los de la fase necrópolis muestran diferencias importantes. Esto indica que la civilización ya estaba experimentando cambios internos antes de perder su identidad arqueológica como Paracas. También pudo haber influido el ambiente. La costa sur peruana es una región difícil, donde el agua, la pesca, los valles fértiles y los ciclos climáticos podían determinar la estabilidad de una comunidad. Si cambiaban las condiciones del mar, si disminuía la productividad agrícola o si había presión sobre los recursos, la organización social podía verse afectada. En una sociedad que dependía de la agricultura en valles limitados, la pesca y el intercambio, cualquier desequilibrio podía transformar la vida cotidiana. La economía Paracas había sido fuerte precisamente porque combinaba varios recursos, cultivos como maíz, frijoles, payares, calabazas, ajíes y algodón, productos del mar como pescado, mariscos y moluscos, y materiales obtenidos mediante intercambio con otras regiones. Pero esa misma economía dependía de mantener conexiones estables. Si las rutas cambiaban, si otros grupos crecían en poder o si nuevas formas de organización regional aparecían, Paracas podía perder parte de su ventaja. Su gastronomía, basada en el encuentro entre mar y valle, probablemente continuó en poblaciones posteriores. El pescado seco, los mariscos, el maíz, los frijoles, los payares y el ají siguieron siendo parte de la vida costera andina. Aunque el nombre Paracas dejó de usarse para definir una cultura dominante, muchas prácticas alimentarias sobrevivieron porque estaban adaptadas al ambiente. Una civilización puede perder su identidad política, pero sus costumbres diarias pueden permanecer en quienes vienen después. La jerarquía social también se transformó. Durante el auge de Paracas, los entierros mostraban diferencias claras entre élites y población común. Los grandes fardos funerarios, los mantos finos y los objetos colocados junto a los muertos revelaban una sociedad donde el poder se expresaba en la muerte. Pero con el paso del tiempo, nuevas formas de prestigio pudieron aparecer. La cultura nazca desarrolló otros centros ceremoniales, otras expresiones visuales y una relación monumental con el paisaje. El poder empezó a hablar con nuevos símbolos. No siempre una civilización cae porque pierde su fuerza. A veces cae porque el mundo que ella misma ayudó a crear empieza a necesitar otro lenguaje. La religión Paracas también dejó una herencia profunda. Su obsesión por el cuerpo, la muerte, los mantos, los seres sobrenaturales y la memoria funeraria no se perdió por completo. En Nazca se observa continuidad en figuras complejas, seres míticos,
cabezas trofeo y una intensa relación entre ritual, fertilidad, agua y poder. Esto sugiere que Paracas no fue reemplazada por una cultura totalmente extraña, sino absorbida y transformada por un nuevo horizonte regional. En cuanto a guerras, no hay evidencia clara de que Paracas haya caído por invasiones militares masivas. Su iconografía sí muestra símbolos de violencia, cabezas trofeo y personajes asociados al poder ritual, lo que indica que conocían el conflicto, la captura y el valor simbólico del cuerpo. Sin embargo, su declive parece estar más relacionado con cambios culturales, religiosos, económicos y políticos que con una derrota militar definitiva. Esta ausencia de una guerra final hace su historia aún más intrigante. La arquitectura Paracas, centrada especialmente en tumbas y espacios funerarios, también fue quedando cubierta por nuevos patrones culturales. Sus cámaras subterráneas, sus necrópolis y sus fardos demostraban una civilización que construía su memoria hacia abajo, bajo la tierra. Más tarde, otras sociedades de la costa sur desarrollaron centros ceremoniales, geoglifos, asentamientos y nuevas formas de expresar autoridad. Paracas había hablado desde la tumba. Nazca hablaría también desde el paisaje. Los demás pueblos probablemente percibieron a Paracas como una cultura de enorme prestigio ritual y artesanal. Sus mantos debieron ser objetos de admiración, no solo por su belleza, sino por la cantidad de trabajo y conocimiento que requerían. Una sociedad capaz de producir textiles tan complejos no era vista como débil. Era una sociedad de especialistas, de símbolos y de memoria. Pero el prestigio no siempre garantiza permanencia política. Con el tiempo, incluso las culturas más refinadas pueden ser absorbidas por procesos más amplios. Lo que Paracas dejó como civilización es inmenso. Dejó algunos de los textiles más extraordinarios de América Antigua. Dejó fardos funerarios que permiten entender cómo una sociedad podía convertir la muerte en ceremonia. Dejó evidencia de trepanaciones craneanas, algunas con señales de supervivencia, lo que demuestra conocimientos médicos notables. Dejó cráneos deformados que revelan cómo el cuerpo podía ser usado como marca de identidad, rango o pertenencia. Dejó cerámica, iconografía, prácticas funerarias y una relación profunda con el desierto y el mar.